Buenas noches a cada uno de ustedes, estamos en otro tiempo devocional. El título de hoy es ¿Quién tiene la victoria final? Solo uno venció la muerte. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él dándonos entendimiento para esta hermosa palabra de bendición. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este nuevo inicio de mes que tú nos das, Padre Santo. Que este mes de octubre sea lleno de bendiciones, llenos de victorias para cada uno de tus hijos amados, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos des ese entendimiento, Padre Santo, para entender quién en verdad tiene la victoria final, Señor. ¿Quién es ese Hijo único tuyo que nos has enviado, Señor, para ser el líder de nuestra iglesia, Padre Santo? Para ver en quién debemos y ponemos nuestra confianza, Padre amado. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, más de aquí que vivo yo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda religión del hombre es un intento de subir a Dios, pero en Cristo fue Dios quien vino a buscarlos. Esa es la diferencia, no es el hombre que lucha por alcanzar a Dios. Es Dios que en Cristo vino a alcanzarnos aún en nuestro fanatismo, en nuestra ceguera, en nuestro pecado y en nuestra enemistad. Si Cristo está conquistando a fieles militantes del Islam, ¿cómo no podrá conquistar tu corazón endurecido, tu tristeza guardada, tu dolor encendido, a esos hijos, a esos esposos, a esos padres? ¿Cómo no va a poder hacerlo si Él sigue teniendo la victoria final? Vamos a hablar de las principales religiones del mundo y sus dioses centrales. Primero tenemos al Islam, su dios es Alá. Ellos tienen el mismo Dios de Abraham, pero con una revelación diferente a través de Mahoma. Él era un profeta que les reveló a un Dios verdadero, pero de una manera diferente. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, en Medina, muriendo por enfermedad. Él no resucitó. Después tenemos al judaísmo, su Dios es Yahvé. Jehová es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero los judíos no reconocen a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos tienen profetas del Antiguo Testamento, Moisés, David, Isaac, Jacob. Ellos sustentan su fe en el Dios verdadero, pero no al Hijo Jesús. Y todos sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. El judaísmo también espera la resurrección futura de Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tercero, tenemos el budismo. Tiene como figura central Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Murió en el año 483 a.C. en la India por una enfermedad. Él no resucitó y sus restos fueron cremados y repartidos como reliquias a sus seguidores. También tenemos el hinduismo, una religión politeísta. Tiene varios dioses: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor, y muchos más. Todos son considerados encarnaciones o deidades espirituales, no figuras comprobables. Estos dioses son mitológicos, no murieron ni resucitaron. El sintoísmo, religión nacida en Japón, también es politeísta. Uno de ellos es Kami, varios espíritus de la naturaleza. Tampoco hay muerte, tampoco hay resurrección. Otra religión, el confucianismo. La figura central es Confucio. Murió en el año 479 a.C. en China. No resucitó, su tumba sigue en Confú, China. Otra religión, el taoísmo. Con Laozi es su figura central, quien murió en el siglo IV a.C. y tampoco resucitó. Otra religión muy conocida, el sikhismo, figura central, Guru Nanak y los 10 gurús. Todos murieron, ninguno resucitó. Y la religión que todos estamos practicando, el cristianismo bíblico.
tiene como Dios a Jehová Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, revelado en Jesucristo. El cristianismo reconoce a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Y Él también murió, pero la diferencia es que Él sí resucitó al tercer día, y esto está en Mateo 28, del 5 al 7. En 1 Corintios 15, del 3 al 6, Jesús fue el único en la historia que venció la muerte y vive para siempre. Él sí resucitó y con testigos presenciales. En 1 Corintios 15, del 3 al 8 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién crees tú que tiene la victoria final? Si pensaste en Jesús, estás en lo correcto. Solo Él tiene la victoria final. Estamos viviendo en un mundo donde millones están siendo doctrinados, están siguiendo doctrinas que no llevan a la vida eterna, sino a la confusión y a la esclavitud espiritual. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Islam no surgió en un vacío. Tenemos que retroceder hasta Génesis con el profeta Abraham, el padre de la fe. Él tuvo 2 hijos, Isaac, el hijo de la promesa, pero también tuvo Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar. Génesis 16, del 11 al 12 nos dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Este carácter de lucha, de conflicto constante, de resistencia a todos, ha marcado la línea ismaelita a lo largo de la historia. De Ismael, según la tradición árabe e islámica, provienen muchas de las tribus que más tarde abrazaron el mensaje de Mahoma. El Islam nace en el siglo VII con Mahoma en la Meca, Arabia Saudita actualmente. En él afirmó haber recibido revelaciones del ángel Gabriel que quedaron registradas en el Corán. Estas supuestas revelaciones que no son coherentes con la palabra de Dios. Y Gálatas 1:8 nos advierte: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso fue lo que pasó con Mahoma, un supuesto ángel, un mensaje diferente que niega la cruz y la divinidad de Cristo. Segundo, la expansión demográfica del Islam. Más de 1.900 millones de personas profesan el Islam, principalmente en el Medio Oriente, África del Norte y Asia, con fuertes comunidades en Europa y en América, y se divide en sunitas, casi el 90%, y el chiitas es una religión de expansión, de militancia, de disciplina, que busca influir en la política, en la cultura, en la sociedad, pero el poder de las masas no es el poder de la verdad, y esto lo dice Isaías del 8 al 10. Tomad consejo y serás anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. El Islam niega que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que Jesús resucitó. Pero aquí está el corazón del Evangelio, 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La persona que no cree en Cristo, que murió y resucitó como el Hijo de Dios, aún permanece en pecado, alejados de Dios. El Islam le ofrece a sus seguidores un profeta muerto, Mahoma. El cristianismo anuncia un Salvador vivo. El islamismo exige obras, sacrificios, rezos, peregrinajes, pero el Evangelio de Dios proclama, Hebreos 10:14, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda fue Cristo. Él nos hizo perfectos, justos delante de Dios. Miles de musulmanes han tenido encuentros con Cristo, ya sea
en sueños, visiones, predicciones del Evangelio. Ellos han encontrado en la pureza de Cristo el perdón a través de Él. Cristo está apareciendo en corazones sedientos de Él. Isaías 19:21 nos dice: Jehová se dará a conocer a Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación. Harán votos a Jehová y los cumplirán. Dios ya tiene un plan y Él ejecutó su plan de salvación a través de Jesús, incluso para los árabes. Por eso podemos decir que Cristo tiene la victoria final. Todo imperio y toda religión que niegue a Cristo caerá. Y Filipenses 2, del 10 al 11 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ahí está la verdad. Toda rodilla se doblará ante Él. Y vamos a ver qué nos advierte Salmo 83 del 1 al 4. Dios, no guardes silencio, no calles. Dios, ni te estés quieto, porque rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han encontrado un consejo contra tus protegidos. Ha dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Hoy vemos como pueblos y líderes se están volcando en defensa cerrada de Palestina, como el mundo político y mediático se paraliza y cómo se forman alianzas que hieren la paz y ponen en riesgo a inocentes. No todos los islámicos son extremistas, pero sí existen movimientos y grupos extremistas que se han desatado olas de violencia dirigidas a comunidades cristianas. Dios nos está advirtiendo en este salmo que tenemos que tener algo claro: Dios no permite la impunidad eterna del mal. Dios llama al arrepentimiento y a la restauración y exige que el creyente salga de su indiferencia, que se ponga a orar, a interceder, a apoyar a las víctimas y a levantar la verdad con caridad. Y te preguntarás: ¿por quién debo orar si las noticias hablan mal de Israel? Si ponen a Israel como el malo, piden piedad por Gaza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, llora con los que lloran. La compasión cristiana no elige bandos geopolíticos, elige personas, oración, ayuda humanitaria, voces por la protección de civiles. Segundo, denunciar la violencia extremista. No podemos tolerar que movimientos ideológicos usen a creyentes como escudos, ni permitamos que la fe sirva de excusa para quitarle la vida a otro y exigir a los gobiernos protección y justicia. Tercero, evangelizar con humildad y valentía, porque mientras algunos usan la religión para matar, Cristo usa la verdad y la gracia para rescatar. Y cuarto, velar contra el odio en nuestro propio corazón. No respondas con violencia, no respondas con venganza, mucho menos con más violencia. La respuesta cristiana es justicia con misericordia y no olvidar que Cristo tiene la victoria final. Como iglesia, intercedamos por esos hermanos perseguidos, que abramos nuestras bocas para evangelizar, para amar, para interceder, para decir la verdad, que nuestra mano se extienda a ayudar y que se anunciemos con voz clara que ninguna estrategia humana puede contra el amor de Cristo. Es verdad que Israel a lo largo de la historia se ha equivocado muchas veces, y lo que vemos en los medios de comunicación puede hacernos pensar que aún hoy estén cometiendo errores, pero la Biblia nos advierte de esto en Zacarías 12 del 2 al 3. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán desplazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La profecía es clara: todas las naciones se juntarán contra Israel, y hoy lo estamos viendo. Como todos
Y hoy lo estamos viendo como todos se están levantando contra Israel. Juan 15 del 18 al 19 nos dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. El odio hacia Israel y a la iglesia no es solo político, es espiritual. No solamente carne y sangre, es un espíritu que se opone al plan de Dios. Hoy en África, comunidades enteras cristianas están siendo exterminadas. En Nigeria, grupos extremistas asesinan a cristianos, queman iglesias, secuestran niños. En el Medio Oriente, miles de creyentes tienen que vivir en la clandestinidad, escondiendo sus Biblias como que fuera un tesoro prohibido. Y esto se conecta con lo que dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Y te preguntarás en estos tiempos, ¿en qué tiempos estamos ahora? Mateo 24 del 6 al 8 te lo va a confirmar. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Aquí está la respuesta. Estamos en principios de dolores. Es hora de levantarnos como iglesia. ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Primero, orar por Israel y por la iglesia perseguida. Es una orden del cielo que nos da Salmos 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Segundo, velad y no dejarnos engañar. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tercero, predicar con más fuerza el evangelio. No miremos lo que pasa con los lentes del noticiero ni con la lupa de los intereses políticos. Miremoslos con los ojos de Cristo, con la palabra de Dios en la mano, con la convicción en el corazón, porque aún Israel comete errores humanos, Dios sigue cumpliendo su plan eterno. Aunque los medios distorsionen, la Biblia revela la verdad final, y aunque las naciones se junten, Cristo ya venció. El futuro pertenece a Cristo y a su iglesia. Dios los bendiga, mis amados. Este es un gran llamado para nosotros como iglesia, para no dejarnos engañar y proteger a esa nación santa, a esa nación que Dios honra y que sigue amando a pesar de los errores. Así como nos ama cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, Dios nos da promesas de restitución, de restauración. No lo olvidemos. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche.